¿Sabías que existe un libro antiguo, atribuido a uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia, que fue deliberadamente eliminado de las escrituras oficiales? Un texto que habla de ángeles rebeldes, de gigantes que caminaron entre los hombres, y de un ser humano que no murió, sino que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Un libro que incluso algunos consideran más revelador que el Apocalipsis. Ahora imagina esto, un hombre tan recto, tan justo, que Dios decidió apartarlo del mundo. Pero antes de irse, escribió una obra donde revelaba los secretos del cielo, el destino de los ángeles caídos y el juicio final. Y sin embargo, ese libro fue descartado por la Iglesia durante siglos. Entonces te pregunto, ¿por qué un libro bíblico que habla de ángeles caídos, gigantes y un hombre que caminó con Dios, fue eliminado de la Biblia? ¿Qué contenía ese texto que lo hizo tan incómodo, tan prohibido? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Enoc. Pero no cualquier historia, no la versión resumida que aparece en unas pocas líneas del Génesis, sino la versión profunda, misteriosa y, para muchos, censurada. ¿Quién fue Enoc realmente? La Biblia menciona a dos personajes con ese nombre, uno como descendiente directo de Caín, y otro como parte de la línea de Set, el linaje sagrado. Entonces, ¿cuál es el verdadero Enoc del que se habla en el libro prohibido? ¿Por qué la Iglesia aceptó ciertos textos y excluyó otros? ¿Fue una decisión espiritual o política? ¿Qué tan peligrosos eran los secretos que Enoc escribió para que se decidiera que no debían ser conocidos por todos? A lo largo de la historia, muchas voces han sido silenciadas. Y hoy, en este viaje, vamos a escuchar una de esas voces. Una voz que habla desde los días antiguos, pero cuya relevancia parece crecer con el paso del tiempo. Porque detrás del misterio de Enoc se esconde una pregunta mucho más profunda. ¿Qué verdades nos han ocultado, y por qué? En este vídeo, exploraremos en profundidad quién fue Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció sin dejar rastro. Descubriremos su linaje, las diferencias entre los dos Enoc bíblicos, y qué dice realmente el libro que lleva su nombre, conservado por siglos en la sombra y solo aceptado por unas pocas comunidades cristianas. Analizaremos las visiones proféticas que tuvo, la rebelión de los ángeles vigilantes, el origen de los Nepilim, el juicio venidero y los secretos que, según él, solo los justos deberían conocer. También entenderemos por qué su desaparición ha sido interpretada como una especie de rapto divino, y qué significado tiene eso para nosotros hoy. Te hablaremos de los conflictos que rodearon la canonización de las Escrituras, del papel que jugaron los concilios eclesiásticos, y por qué ciertas verdades fueron consideradas demasiado peligrosas para ser enseñadas abiertamente. Y te haremos una pregunta clave, que será el hilo conductor de todo el vídeo. ¿Y si te dijera que Enoc tuvo acceso a los secretos del cielo, y que esos secretos fueron considerados demasiado peligrosos para el público común? Así que quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar no solo te revelará una parte olvidada de la historia bíblica, sino que podía cambiar por completo la forma en la que entiendes la relación entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Cuando mencionamos a Enoc, muchas personas piensan automáticamente en el hombre justo que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero lo que pocos saben es que la Biblia menciona no a uno, sino a dos Enoc distintos, pertenecientes a linajes opuestos, uno vinculado a Caín, el primer asesino de la humanidad, y el otro a Set, el hijo que reemplazó a Abel. Este detalle, que a primera vista parece menor, en realidad abre la puerta a una confusión milenaria que ha impactado cómo entendemos al verdadero Enoc del relato sagrado. Y es aquí donde comienza el misterio. En Génesis capítulo 4, se nos narra el linaje de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, quien tras haber asesinado a su hermano Abel fue condenado a vivir errante. Caín tiene un hijo, y lo llama Enoc. Este Enoc, hijo de Caín, es uno de los primeros constructores de ciudades. De hecho, Caín edifica una ciudad y le da el nombre de su hijo, Enoc. Esto ya nos presenta a un personaje de gran importancia en los primeros tiempos de la humanidad. Pero no mucho después, en Génesis capítulo 5, aparece otro Enoc, esta vez como parte del linaje de Set, el tercer hijo de Adán, considerado en la tradición bíblica como el linaje de los justos. Este segundo Enoc es descrito con un detalle que cambia completamente la perspectiva. Se nos dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Es uno de los pocos personajes bíblicos que no muere según el texto sagrado, y esta mención ha sido la base de innumerables interpretaciones teológicas y místicas. Dos hombres, mismo nombre, pero orígenes y destinos muy distintos. ¿Por qué la Biblia menciona a ambos sin aclarar más sobre sus diferencias? ¿Fue una simple coincidencia de nombres, o algo más? Durante siglos, estudiosos han debatido si esta duplicidad de nombres pudo haber sido una fuente de confusión intencional o no.
Algunos sugieren que esta ambigüedad pudo haber servido para ocultar ciertos elementos incómodos de la tradición más antigua. Otros creen que tal vez las historias de ambos Enoc se fusionaron con el tiempo, generando un único personaje legendario más allá de lo que los textos originales pretendían mostrar. Es posible que los antiguos confundieran o mezclaran las historias intencionalmente. Y si fue así, ¿con qué propósito? ¿Para proteger alguna enseñanza secreta? ¿Para ocultar la conexión entre el conocimiento celestial y la línea de Caín? El Enoc de Caín, como vimos, representa una figura temprana de civilización. Su padre, Caín, fundó la primera ciudad conocida según la Biblia, y la llamó como su hijo. Enoc, por tanto, carga con el legado de los orígenes de la organización social humana, pero también con la marca de Caín, ese símbolo de un linaje apartado de la bendición directa de Dios. Este Enoc no tiene un relato sobrenatural, no se le menciona caminando con Dios, ni desapareciendo misteriosamente. Su vida, aunque significativa, está vinculada a lo terrenal, a lo urbano, al progreso humano, pero desde una perspectiva caída. Algunos comentaristas incluso sugieren que el nombre Enoc, que puede traducirse como iniciado o dedicado, podría aludir a una dedicación a conocimientos ocultos o a estructuras sociales nacientes, algo que más adelante encajaría con el simbolismo atribuido al libro prohibido. El otro Enoc, el del capítulo 5 de Génesis, es muy distinto. Él es el séptimo desde Adán por la línea de Set, y es descrito como un hombre excepcional. En Génesis 5 y 24 se nos dice: «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Esta sola línea ha generado siglos de especulación. ¿Cómo es que alguien simplemente desaparece? ¿Fue un rapto? ¿Una ascensión al cielo? ¿Fue transformado en un ser celestial? Este Enoc es también el que se convierte en protagonista del famoso libro de Enoc, un texto apocalíptico que fue muy respetado en tiempos antiguos, incluso citado en el Nuevo Testamento por Judas, pero que luego fue excluido del canon bíblico por la Iglesia. Aquí ya empezamos a ver que la figura de Enoc no es simplemente simbólica, sino clave para entender parte de la cosmología antigua, los relatos sobre ángeles y la relación directa entre el cielo y la humanidad. Enoc es descrito como el séptimo desde Adán, un número simbólicamente importante que representa plenitud, perfección espiritual. De hecho, algunos estudiosos ven en su ubicación dentro del linaje una especie de señal numérica. Así como el séptimo día fue el día de descanso de Dios, Enoc es el séptimo hombre y es quien descansa en la presencia divina al ser llevado sin morir. Este simbolismo resalta que no es casualidad que fuera Enoc quien recibiera visiones del juicio, de la caída de los ángeles y del fin de los tiempos. Él representa un puente entre el mundo visible y el invisible, entre la humanidad y lo celestial. Y si prestamos atención a cómo la Biblia presenta los linajes, podemos notar un contraste dramático. El linaje de Caín termina con Lamec, un hombre violento que proclama venganza. El linaje de Set avanza hasta Noé, el hombre que recibirá la nueva misión divina tras el diluvio. Y en medio, como una figura intermedia entre los cielos y la tierra, está Enoc. Con el paso del tiempo, algunos textos rabínicos y apócrifos comenzaron a mezclar elementos de ambos Enoc, generando una figura compuesta, un sabio que conoce los secretos del cielo, pero también vinculado al conocimiento del mundo, a la construcción y a lo oculto. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse: ¿y si el Enoc constructor de ciudades y el Enoc profeta que fue llevado al cielo son representaciones diferentes del mismo principio? ¿Uno que comenzó en la tierra, en lo humano, y terminó en lo divino? La posibilidad de que estas historias hayan sido alteradas o condensadas con intenciones teológicas o políticas no es descabellada. Recordemos que muchos libros antiguos pasaron por manos de escribas que a menudo editaban textos para adaptarlos a nuevas doctrinas. Lo que parece claro es que, a lo largo de la historia, el nombre Enoc ha representado mucho más que a un simple personaje. Ha sido símbolo de iniciación, de revelación, de conocimiento divino, y quizás de verdades incómodas que ciertos grupos preferían mantener en la sombra. Y lo más importante, el Enoc del linaje de Set no es solo una figura interesante, es un hombre que habría recibido conocimiento celestial directo. Y no cualquier conocimiento, sino información tan poderosa, tan disruptiva, que se le pidió escribirla, pero no compartirla con todos. ¿Qué secretos se le revelaron realmente a Enoc? ¿Y por qué su libro fue tan peligrosamente influyente, que tuvo que ser excluido de la Biblia? El libro de Enoc es una obra fascinante, misteriosa y, para muchos, prohibida. Atribuido al mismo Enoc que caminó con Dios, este texto no forma parte del canon bíblico tradicional, pero ha sido considerado sagrado por comunidades como la Iglesia etíope desde hace siglos. Su contenido es tan poderoso y disruptivo que ha provocado debates durante generaciones. Desde las primeras páginas,
el lector se encuentra con una narrativa totalmente distinta al estilo bíblico tradicional. No se trata solo de genealogías o leyes. Aquí se habla de revelaciones celestiales, visiones apocalípticas y una guerra cósmica entre el bien y el mal que se libró mucho antes del diluvio. Uno de los temas centrales del libro es la historia de los ángeles vigilantes, seres celestiales que fueron enviados por Dios para cuidar y guiar a la humanidad, pero que terminaron rebelándose. Estos ángeles, al ver la belleza de las mujeres humanas, descendieron a la tierra y tomaron esposas entre ellas. De esa unión nacieron los Nepilim, una raza de gigantes que aparece mencionada brevemente en Génesis 6, pero que aquí tiene un rol mucho más desarrollado. Los Nepilim no solo eran físicamente gigantescos, sino que también corrompieron la creación, enseñando a los humanos secretos que no estaban destinados a conocer. El libro describe cómo estos ángeles enseñaron hechicería, astrología, fabricación de armas y hasta el arte de embellecerse. En un principio, parecían ayudar a la humanidad, pero pronto el conocimiento que ofrecieron se convirtió en corrupción. Esto llevó a una situación tan grave que la humanidad se pervirtió completamente. La violencia, la idolatría y la injusticia reinaron, y fue entonces cuando Dios intervino. Pero antes de castigar a los ángeles caídos y a los gigantes, eligió a un hombre justo para que hiciera de mediador, Enoc. Enoc no solo es testigo, sino también escriba. Es quien intercede entre los ángeles caídos y Dios. Él registra las sentencias, transmite los mensajes celestiales y recibe visiones proféticas sobre el destino del mundo. Además, el libro ofrece una estructura muy bien definida. Está dividido en 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños, la epístola de Enoc. Cada parte amplía temas como el juicio final, el orden del universo y la restauración del justo. En conjunto, ofrecen una visión integral del cosmos que combina teología, ciencia antigua y profecía. Pero, ¿por qué se consideró apócrifo? ¿Por qué fue rechazado, incluso olvidado, por casi todas las tradiciones cristianas? Una de las razones principales es su contenido demasiado explícito sobre los orígenes del mal. Mientras que la Biblia tradicional se limita a sugerencias y pasajes breves, el libro de Enoc habla directamente sobre cómo los ángeles trajeron conocimiento prohibido, cómo manipularon la creación y cómo fueron castigados por ello. Este enfoque casi mitológico fue visto con sospecha por los teólogos posteriores. La Iglesia, especialmente en sus primeros siglos, buscaba una doctrina más controlada, más clara y menos especulativa. Los textos que no encajaban con esa línea fueron marginados. Y sin embargo, muchos de los conceptos de Enoc aparecen reflejados, aunque de forma velada, en libros como el Apocalipsis de Juan, la Segunda de Pedro y la Epístola de Judas, que cita directamente el libro de Enoc, algo que pocos cristianos conocen. Uno de los relatos más impactantes del libro de Enoc es el de los ángeles vigilantes. Según el texto, un grupo de 200 ángeles, liderados por un ser llamado Semellaza, descendió a la tierra durante los días anteriores al diluvio. Su objetivo era claro: unirse a mujeres humanas. El relato afirma que lo hicieron por deseo, pero también por rebeldía. Al bajar, enseñaron a los hombres conocimientos secretos, hechizos, señales del cielo y formas de manipular el entorno. Al principio, esto pareció un regalo. Pero pronto quedó claro que se trataba de una corrupción progresiva. De esta unión nacieron los Nepilim, gigantes que dominaron la tierra con violencia. Según Enoc, estos gigantes no solo devoraban animales y hombres, sino que incluso comenzaron a atacar a los ángeles y a alterar el orden divino. Fue entonces cuando Dios decidió actuar. Pero antes de hacerlo, llamó a Enoc. Él sería el encargado de transmitir el juicio a los vigilantes. Les anunciaba que ya no volverían al cielo, que sus hijos serían destruidos, y que la tierra sería purificada por medio de un gran diluvio. Este punto es crucial. Enoc no es solo un testigo de los hechos, sino un protagonista. Él viaja entre el cielo y la tierra, es instruido por los ángeles buenos, y se convierte en una especie de mensajero de lo eterno. No es un simple profeta, es un intermediario divino. En sus visiones, Enoc describe los cielos, el trono de Dios, los juicios que vendrán y el destino final de los justos y los malvados. Y todo esto lo escribe para las generaciones futuras. No para su tiempo, sino para los días del fin. ¿Por qué un mensaje dirigido al fin de los tiempos fue excluido del canon bíblico? ¿A quién no le convenía que estas advertencias se conocieran? Otra figura importante del relato es Azazel, uno de los ángeles caídos. Él es acusado de enseñar la fabricación de espadas, armaduras y cosméticos. En otras palabras, de haber traído a la humanidad la guerra,
la vanidad y la destrucción. Azazel es condenado a ser encadenado en un desierto hasta el día del juicio. Y los Nepilim, hijos de estos ángeles, son destruidos por una guerra interna y luego por el diluvio. Esta visión es mucho más detallada que la que aparece en Génesis 6, donde apenas se mencionan estas figuras. Enoc, entonces, representa la figura del justo que ve todo, y aún así permanece fiel. Él es testigo del caos, pero también mensajero de la esperanza. Es el hombre que fue llevado al cielo no por error, sino por su fidelidad absoluta. A pesar de la riqueza del contenido del libro de Enoc, fue excluido de la mayoría de las Biblias cristianas. ¿Por qué? ¿Quién decidió que no debía ser parte del canon sagrado? Uno de los eventos más importantes fue el Concilio de la Odisea, celebrado alrededor del año 363 después de Cristo. En este concilio, los líderes eclesiásticos comenzaron a definir con mayor claridad qué libros debían ser leídos en las iglesias y cuáles no. El libro de Enoc fue uno de los que quedaron fuera. La razón oficial era que no todos los cristianos lo aceptaban, y que su origen era dudoso. Pero, curiosamente, esto no impidió que otros libros con origen desconocido, como Hebreos o Apocalipsis, fueran incluidos. Entonces, ¿por qué Enoc no? Muchos estudiosos creen que su contenido era demasiado incómodo. Su relato de los ángeles caídos sugería que seres celestiales podían pecar, tener hijos, y alterar la historia humana. Esto complicaba la doctrina del pecado, la salvación y la caída de la humanidad, tal como la entendían los padres de la Iglesia. Además, el texto parecía fortalecer creencias apocalípticas y esotéricas que estaban en auge en los primeros siglos. Algunos grupos gnósticos, esenios y místicos lo usaban como base para sus enseñanzas. La Iglesia, al intentar unificar la fe, optó por eliminar textos que alimentaran esas corrientes. Pero no todos los cristianos lo olvidaron. En Etiopía, el libro de Enoc fue conservado como parte del canon bíblico. Hasta hoy, la Iglesia Ortodoxa etíope lo considera sagrado, y lo ha transmitido de generación en su idioma original, el ge'ez. ¿Por qué en Etiopía aún se considera sagrado? ¿Qué sabían ellos que otros olvidaron? La inclusión de Enoc en la Biblia etíope demuestra que su exclusión no fue una cuestión de falsedad, sino de conveniencia. Fue un libro demasiado poderoso, demasiado específico, y tal vez, demasiado verdadero para ser aceptado por todos. En tiempos más modernos, el libro volvió a ser redescubierto en el siglo XVIII, cuando exploradores europeos encontraron copias en monasterios etíopes. Más tarde, su legitimidad se reforzó al aparecer fragmentos del libro de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán. Esto confirmó algo impresionante. El texto era mucho más antiguo de lo que muchos pensaban, y había sido usado por comunidades judías antes del cristianismo. Su exclusión, entonces, no fue por falta de valor espiritual, sino por exceso de impacto teológico. Hasta aquí, ya no estamos hablando de simples interpretaciones. Estamos frente a una realidad histórica. El libro de Enoc fue suprimido. Pero no porque fuera irrelevante, sino porque era demasiado revelador. ¿Qué secretos contiene que aún hoy nos hacen temblar? ¿Qué parte de la historia bíblica hemos estado ignorando? La figura de Enoc nos desafía. Nos invita a mirar más allá del canon, a preguntarnos qué otras voces antiguas han sido silenciadas, y por qué. Si abres la Biblia y lees el capítulo 5 del Génesis, encontrarás una lista de patriarcas. Todos ellos nacen, tienen hijos, y luego mueren. Excepto uno, Enoc. En Génesis 5:24 se nos dice: y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esa es toda la información que el texto bíblico ofrece sobre el final de Enoc. No hay detalles de su muerte, ni se menciona una sepultura, ni una edad en la que haya fallecido. Solo se nos dice que Dios se lo llevó. Esta frase tan breve ha desatado un océano de interpretaciones, teorías y especulaciones durante milenios. ¿Qué significa exactamente que caminó con Dios? ¿Y qué implica que Dios se lo llevó? Muchos estudiosos lo interpretan como una especie de arrebatamiento, un rapto celestial. Es decir, Enoc no murió, sino que fue llevado directamente al cielo, de una forma que solo volveríamos a ver siglos después con el profeta Elías. La tradición judía considera esta desaparición como un acto divino de recompensa. Enoc fue tan justo, tan fiel, que Dios decidió apartarlo del mundo corrompido antes del diluvio. Su vida fue interrumpida por una elección divina. Fue sacado de la historia, para cumplir otro papel. Pero otros se preguntan, ¿por qué tan poco detalle? ¿Por qué un evento tan extraordinario fue narrado con una sola línea? ¿Acaso era un conocimiento reservado,
destinado solo a los sabios o los iniciados. ¿O tal vez el texto original fue editado, reducido, para esconder algo más profundo? Lo cierto es que Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que no mueren, según el relato. En la Biblia, hay dos figuras centrales que comparten este destino, Enoc y Elías. Elías, el profeta de fuego, fue llevado al cielo en un carro de llamas, 2 Reyes 2:11. Su ascensión fue pública, testificada por Eliseo y otros profetas. En cambio, la ascensión de Enoc fue silenciosa, privada, envuelta en misterio. No hubo testigos. Solo una línea para explicar lo inexplicable. Pero esa línea lo cambia todo. Algunos expertos creen que Enoc fue trasladado al mundo celestial en cuerpo y alma, sin experimentar la muerte. Otros piensan que fue transformado en un ser celestial, un ángel o una entidad intermedia entre Dios y los hombres. De hecho, algunas tradiciones judías y cristianas antiguas sostienen que Enoc no solo fue llevado al cielo, sino que fue convertido en el ángel Metatrón, uno de los seres más poderosos en el misticismo judío. Esto ya no es solo un hombre que fue recompensado. Es un humano que fue elevado a una posición divina. El judaísmo, especialmente en su rama mística, le ha dado a Enoc un papel extraordinario. El Zohar, texto central de la Cábala, presenta a Enoc como un ser que atraviesa todas las dimensiones, un puente entre lo visible y lo invisible. En esta visión, Enoc representa el ascenso del alma humana, la posibilidad de transformación espiritual tan pura que rompe con las leyes de la materia y el tiempo. Él sería el ejemplo vivo de que el hombre puede, con una vida recta, acercarse a Dios al punto de integrarse con el cielo mismo. Pero no solo la mística judía se ha sentido atraída por su figura. En el cristianismo primitivo, Enoc fue muy respetado. Algunos padres de la Iglesia consideraban su historia como una profecía del rapto de los justos, una sombra de lo que sucedería en el fin de los tiempos. De hecho, en el libro de Hebreos, 11:5, se reafirma su destino excepcional. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No se trata solo de una desaparición física. Se trata de un acto de fe recompensado con la inmortalidad. Cuando comparamos a Enoc con otras figuras que trascienden en la Biblia, vemos que su historia es única. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, sí, pero continúa apareciendo más adelante, incluso junto a Moisés en la transfiguración de Jesús. Su presencia es profética, activa. En cambio, Enoc parece desaparecer del plano humano, y solo se manifiesta de forma oculta, indirecta, en visiones, en libros apócrifos, en textos prohibidos. Moisés también tiene un final misterioso. Se nos dice que muere, pero nadie sabe dónde está su tumba. La tradición judía afirma que fue enterrado por Dios mismo. En otras palabras, su muerte fue también envuelta en misterio sagrado. Y luego está Jesús, cuya ascensión al cielo después de su resurrección fue pública, anunciada, presenciada. Él también fue llevado como Enoc, pero en una narrativa mucho más elaborada. Lo que hace a Enoc tan especial es que fue el primero. Antes del diluvio, antes de la ley, antes de Israel, ya había un hombre que rompió la regla de la muerte. Una de las claves que ha fascinado a los teólogos es que Enoc parece haber sido formado para comprender y documentar los secretos del cielo. El libro de Enoc no es solo una crónica de eventos celestiales. Es también un manual de cosmología espiritual. Describe los movimientos de los astros, los nombres de los ángeles, las estructuras del cielo y el destino final de las almas. ¿Acaso Enoc fue llevado para recibir directamente estas revelaciones? ¿Y luego las dejó por escrito antes de desaparecer? La tradición sugiere que sí. Enoc fue testigo de lo que ningún otro hombre había visto. Él no solo caminó con Dios, conoció sus cámaras, sus ejércitos, sus juicios. Esto explica por qué su desaparición está envuelta en tanto misterio. Enoc no fue simplemente recompensado, fue elegido. Fue separado. Fue enviado a una misión eterna. ¿Y si Enoc no desapareció, sino que fue llevado a cumplir un propósito eterno que aún afecta a la humanidad hoy? Imagina que Enoc no fue borrado de la historia, sino desplazado hacia otro plano de existencia. Un plano desde el cual aún observa, intercede o actúa en momentos clave de la historia. Algunas corrientes místicas lo ven como un guardián del conocimiento, un escriba eterno que sigue registrando los actos de la humanidad hasta el día del juicio. Otras visiones más simbólicas lo presentan como un arquetipo, un modelo del ser humano que alcanza tal nivel de comunión con Dios que se vuelve eterno. Y luego están las teorías más osadas, que sugieren que Enoc podría regresar, que su presencia aún está vinculada a profecías futuras,
a revelaciones que aún no se han cumplido. Porque si Dios lo apartó, si no permitió que muriera, ¿será porque su tarea aún no ha terminado? El misterio de Enoc no es solo una curiosidad antigua. Es una invitación. Una llamada a explorar qué significa vivir tan cerca de Dios que uno puede trascender la muerte misma. Y también es un desafío. Porque su historia incompleta, narrada en una sola línea en la Biblia, nos deja con muchas preguntas, pero también con una verdad poderosa: la fidelidad tiene consecuencias eternas. Enoc no desapareció. Fue preservado. Fue transformado. Fue elevado. Y quizás, solo quizás, sigue escribiendo, observando, esperando el momento de regresar. En los días antiguos, según relata el libro de Enoc, los seres humanos vivían en relativa inocencia. Conocían lo básico para sobrevivir, trabajar la tierra, criar animales. La humanidad estaba creciendo, multiplicándose, pero también vulnerable, dependiente del cielo, de la lluvia, del favor divino. Fue entonces cuando descendieron los vigilantes, un grupo de ángeles enviados originalmente por Dios para observar y guiar a los hombres. Pero esos vigilantes no cumplieron su misión. Al ver la belleza de las mujeres humanas, tomaron esposas para sí mismos. Cometieron el primer gran acto de rebelión celestial: cruzar el límite entre lo divino y lo humano. De esa unión nacieron los Nepilim, los gigantes de los que habla brevemente el Génesis. Seres híbridos, mitad divinos, mitad humanos, que no solo eran físicamente poderosos, sino espiritualmente corrompidos. Pero los problemas no terminaron allí. Los ángeles caídos no se conformaron con desobedecer. Decidieron enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos, cosas que estaban destinadas solo a las esferas celestiales. Fue un acto que cambió el curso de la historia humana para siempre. Uno de los líderes de estos ángeles era Azazel. Según el texto, él enseñó a los hombres cómo fabricar armas de guerra: espadas, escudos, cuchillos, armaduras. En esencia, trajo el conocimiento de cómo matar de forma más eficiente. Antes de eso, los conflictos entre hombres eran brutales pero limitados. Azazel introdujo la capacidad de hacer guerras organizadas, de causar masacres a gran escala. Enseñó a construir armas, pero no sabiduría para usarlas. Otros ángeles enseñaron la magia oculta, los encantamientos, la invocación de espíritus. Enseñaron astrología, a leer los astros, a interpretar presagios y mover fuerzas invisibles. Lo que debía ser un conocimiento reservado al cielo, se derramó sobre la tierra sin guía ni propósito divino. A las mujeres se les enseñó el arte del embellecimiento, el uso de piedras brillantes, polvos para los ojos, tintes para el cabello, joyería para adornar el cuerpo. A simple vista puede parecer algo inocente, pero la intención detrás no lo era. La cosmética no fue enseñada para celebrar la belleza, sino para seducir, manipular, generar deseo desordenado. Lo que los vigilantes hicieron fue entregar herramientas sin dirección moral. Ofrecieron ciencia sin conciencia, poder sin propósito, técnica sin temor de Dios. En lugar de edificar al ser humano, lo empujaron al borde de su propia autodestrucción. Los hombres comenzaron a adorar el conocimiento en lugar del Creador. Se volvieron dependientes de los ángeles rebeldes, quienes se presentaban como salvadores, como dioses, como los verdaderos instructores de la humanidad. El resultado fue un mundo en ruinas. La tierra se llenó de violencia, de sangre, de injusticia. Los gigantes devoraban animales, hombres, y hasta entre ellos se mataban. Los seres humanos habían perdido el control. Habían adquirido sabiduría, pero no sabían cómo usarla. La humanidad se pervirtió no por ignorancia, sino por exceso de poder mal usado. El conocimiento prohibido no los elevó, los corrompió. Los hizo más parecidos a los ángeles caídos que a los hijos de Dios. ¿No nos resulta inquietantemente familiar? No es el mismo problema que vemos hoy: tecnología sin ética, belleza sin verdad, poder sin humildad. Ante este caos, Dios no se quedó en silencio. La creación, que había sido buena en gran manera, estaba al borde de colapsar. Pero antes de enviar el juicio, Dios tomó una decisión extraordinaria: llamó a Enoc. Enoc, el hombre justo que caminaba con Dios, fue elegido para una tarea única: registrar el juicio de los ángeles. No solo fue testigo de los hechos, fue nombrado como el escriba del cielo, el intermediario entre los mundos. El texto relata que los ángeles caídos, al ver que su destino estaba sellado, le rogaron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. Lloraban, temblaban, sabían que su rebelión no tenía marcha atrás. Enoc entonces sube al cielo, habla con el Altísimo, y recibe la respuesta: no habrá perdón. Enoc debe volver y entregarles el veredicto.
Les comunica que serán encadenados en la oscuridad, en cuevas profundas, hasta el día del juicio final. Sus hijos, los gigantes, serán destruidos por la violencia que ellos mismos provocaron, y luego por una gran inundación que limpiará la tierra. Pero la misión de Enoc no termina allí. Dios le muestra visiones del futuro, del juicio final, de la restauración del mundo. Le revela cosas que, según el propio libro, no debían ser enseñadas a todos, sino solo a los justos. Enoc se convierte entonces en profeta, cronista y guardián del conocimiento divino. Su tarea es doble: registrar lo que vio y advertir al mundo sobre lo que vendrá. Él es el primero que habla del gran juicio, de la resurrección, de los libros celestiales donde se anotan los actos humanos. En el libro de las parábolas, una sección dentro del libro de Enoc, se nos habla de un personaje misterioso llamado el Hijo del Hombre, que será juez de vivos y muertos. Una figura mesiánica, gloriosa, que muchos estudiosos cristianos relacionan directamente con Jesús. Es como si Enoc hubiese visto el plan eterno de Dios miles de años antes que los profetas de Israel. Él fue el primero en advertir que todo acto humano sería juzgado, que habría un día de rendición de cuentas, y que la justicia divina no sería postergada para siempre. Sus visiones incluyen terremotos, estrellas que caen, la apertura de los cielos, la purificación de la tierra y el establecimiento de un reino eterno para los justos. Todo esto, antes del diluvio, antes de Moisés, antes del pacto con Abraham. Esto nos lleva a una pregunta muy seria. ¿Estaba Enoc adelantándose a los tiempos? ¿Podrían sus visiones hablarnos del mundo moderno? Cuando Enoc describe un mundo lleno de violencia, de opresión, de belleza vacía, de saber corrompido, ¿no está describiendo el nuestro? Cuando habla de la manipulación genética, del poder de los grandes sobre los débiles, de una humanidad desconectada de Dios, ¿no sentimos que está hablando hoy? Cuando describe cómo los ángeles enseñaron a los hombres cosas que aún no estaban listos para manejar, ¿no podemos pensar en nuestra obsesión con la inteligencia artificial, la modificación genética, la manipulación climática? Y cuando Dios decide intervenir, no lo hace con destrucción inmediata. Lo hace enviando un mensajero, un profeta, una advertencia. Eso fue Enoc. El conflicto entre los ángeles caídos y la humanidad no es simplemente una historia antigua. Es una advertencia eterna. Una señal de lo que sucede cuando el conocimiento se divorcia de la sabiduría, cuando el poder se separa de la humildad. Enoc fue el hombre que lo vio todo, que entendió el peligro de los secretos mal usados, que escuchó el clamor de los cielos, y que decidió escribir. Escribió para nosotros, para los que vendríamos después. Él no habló a su generación, sino a la tuya y la mía. Su misión no fue solo registrar, fue despertar, hacer sonar una alarma en medio del ruido. Y tal vez, ahora que el mundo parece acercarse nuevamente al caos, sea el momento de volver a escuchar su voz. Uno de los elementos más impactantes del libro de Enoc es su insistencia en mirar hacia el futuro. No solo hacia el diluvio, sino más allá, hacia el fin de los tiempos. Sus visiones no se limitan a un juicio local o inmediato, sino a un gran desenlace universal. Enoc describe un día en que los libros serán abiertos, las almas juzgadas, los justos recompensados y los malvados condenados. Este gran juicio final no es presentado como una metáfora, sino como un evento literal que marcará el cierre de la historia humana tal como la conocemos. Lo sorprendente es cuán similar es esta visión al Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento. Ambos hablan de cielos abiertos, de tronos de juicio, de ángeles con tareas específicas, de sellos que se abren, y de una batalla final entre el bien y el mal. En Apocalipsis 20:12, Juan escribe: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos». ¿Te suena familiar? Enoc ya había hablado de esos libros. De registros celestiales donde cada acción humana está anotada. De un juicio que no será parcial, sino completo. También en Enoc aparece el concepto del Mesías glorioso, el Hijo del Hombre, una figura resplandeciente que gobernará con justicia. Será él quien juzgue, quien gobierne, quien restaure. Este personaje aparece siglos antes de que Jesús caminara sobre la tierra, y aún así, su descripción es inquietantemente cercana a la que encontramos en los Evangelios. Y vi a uno semejante a un hijo de hombre, sentado en el trono de gloria. Esta imagen se repite tanto en Enoc como en Apocalipsis. En ambos casos, se presenta a un Redentor celestial, glorioso y eterno. ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina compartida? ¿O acaso el libro de Enoc fue una profecía anticipada que preparó el camino para comprender mejor las visiones del Apocalipsis? Ambos textos hablan también de caídas astrales.
estrellas que caen, ángeles expulsados, portales celestiales que se abren. Ambos describen la corrupción espiritual de los últimos días y un remanente justo que permanece fiel hasta el final. Pero lo que realmente pone los pelos de punta es esto. Enoc profetizó que sus palabras serían olvidadas por generaciones, pero que resurgirían en los últimos días para advertir al mundo. Es decir, el propio Enoc sabía que su mensaje era para nosotros. Estas cosas he escrito para la generación futura, cuando los justos vuelvan a levantar la cabeza y el mundo esté lleno de confusión. Y si eso no te suena a nuestro tiempo, entonces, ¿cuándo? Vivimos días de confusión, donde el mal se disfraza de bien, donde el conocimiento crece, pero la sabiduría escasea. Días en los que la humanidad juega a ser Dios, manipulando la vida, ignorando límites, desechando la verdad. ¿No es ese el escenario perfecto para que las palabras de Enoc cobren vida? Las profecías de Enoc no hablan de un castigo sin sentido. Hablan de justicia para los oprimidos, de restauración para los fieles, y de un juicio que no será burlado. No son amenazas, son advertencias. Advertencias llenas de esperanza para los que todavía oyen la voz de Dios en medio del ruido. ¿Y si la reaparición del libro de Enoc es una señal de que su tiempo ha llegado, ahora? No es una exageración. No es misticismo barato. Es una posibilidad real, que estemos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de lo que él escribió hace miles de años. Durante siglos, el libro de Enoc estuvo perdido para el mundo occidental. No fue incluido en la Biblia hebrea, y solo la Iglesia Ortodoxa etíope lo preservó como parte de su canon. Para el resto del cristianismo, Enoc fue un eco lejano, una figura sin historia. Pero todo cambió en el siglo XVIII, cuando exploradores europeos encontraron manuscritos etíopes que contenían el texto completo del libro de Enoc. Por primera vez en más de 1000 años, el mundo volvió a leer lo que se creía olvidado. A principios del siglo XX, los primeros académicos comenzaron a traducir el texto. Al principio, muchos lo trataron como simple literatura apocalíptica, una curiosidad histórica. Pero todo cambió radicalmente en 1947. Ese año, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, unos pastores beduinos encontraron los ahora famosos manuscritos del Mar Muerto. Miles de fragmentos de textos antiguos, escondidos por una comunidad que muchos asocian con los esenios. Entre esos fragmentos, se hallaron porciones del libro de Enoc. Esto fue revolucionario, porque demostró que el texto era muchísimo más antiguo de lo que se creía, y que era leído y valorado por comunidades judías antes del nacimiento de Jesús. Ya no podía ser ignorado como una invención medieval o una tradición etíope aislada. El libro de Enoc formaba parte del tejido espiritual de los primeros creyentes. Algunos estudiosos incluso proponen que Jesús y sus discípulos conocían este texto y que inspiró muchas de las imágenes del Apocalipsis y del propio mensaje del reino. Pero, ¿por qué reapareció justo en el siglo XX? ¿Por qué ahora? La humanidad había comenzado a vivir su propio apocalipsis, 2 guerras mundiales, armas nucleares, el holocausto, la carrera espacial, la inteligencia artificial. Todo ese conocimiento, pero sin la guía de lo divino. ¿No es exactamente el escenario que Enoc describió? ¿No es, de nuevo, el conocimiento sin sabiduría? En los últimos años, muchos han redescubierto este texto. Teólogos, historiadores, pero también buscadores espirituales, gente común, cristianos sinceros que quieren saber qué más fue dicho y por qué fue ocultado. Algunos lo consideran revelación divina rescatada del olvido. Otros lo ven como literatura apocalíptica con un valor simbólico profundo. Sea cual sea la posición, nadie puede negar que sus palabras son increíblemente relevantes para los tiempos que vivimos. Es como si Dios estuviera diciendo: ahora están listos para entender lo que antes no podían. Ahora es el momento de que Enoc hable, otra vez. La reaparición del libro de Enoc no es casualidad. Es un llamado. Una voz antigua que vuelve con fuerza porque la generación que debía escucharla, ya está viva. Tal vez por eso el libro comienza con estas palabras. Las palabras de la bendición de Enoc, con las cuales bendijo a los elegidos y justos que estarán vivos en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados y los impíos serán borrados. Ese día, esa generación, ese momento, ¿y si es este? Enoc no escribió para su tiempo. Escribió para el nuestro. Sus palabras, ocultas por siglos, no han regresado para entretenernos. Han regresado para despertarnos. Para recordarnos que la historia no se repite por casualidad, sino porque las advertencias olvidadas siempre encuentran su camino de regreso. Hoy, tú y yo tenemos acceso a un mensaje que fue silenciado.
Podemos leer lo que las generaciones pasadas no quisieron o no pudieron escuchar. Y esa oportunidad no debe tomarse a la ligera. Enoc vio lo que viene. Lo escribió para los que estaríamos vivos en el día de la tribulación. Y si estás escuchando esto, puede que seas parte de esa generación. No estamos solos. No estamos perdidos. Aún hay tiempo. Pero para verlo, primero debemos abrir los ojos. Después de todo lo que hemos visto, una pregunta queda resonando en el corazón. ¿Qué podemos aprender hoy de la historia de Enoc? Enoc fue un hombre que no dejó muchas palabras, pero cuya vida dejó un eco eterno. Un ser humano que decidió caminar con Dios en medio de una generación corrupta, cuando la oscuridad parecía invadirlo todo. No predicó grandes sermones ni lideró ejércitos. Simplemente vivió en obediencia. Y eso cambió todo. Su historia nos confronta con una lucha que también nosotros vivimos cada día, la tensión entre el conocimiento y la obediencia. Hoy tenemos acceso a más información que nunca antes en la historia. Podemos saberlo todo, pero aún así, fallamos en lo esencial, obedecer la voz de Dios. Enoc nos enseña que caminar con Dios no significa tener todas las respuestas, sino tomar la decisión diaria de confiar, de vivir con integridad, incluso cuando nadie más lo hace. Pero también nos deja una advertencia. Porque su historia no solo fue olvidada, fue silenciada. El hecho de que su libro fuese excluido, prohibido, enterrado durante siglos, nos recuerda algo muy profundo. Hay verdades incómodas que el mundo prefiere callar. Verdades que nos confrontan, que sacuden estructuras, que nos obligan a mirar de frente nuestra responsabilidad espiritual. ¿Y tú, cuántas verdades has callado por miedo, por comodidad, por presión? La historia de Enoc no solo fue borrada de los libros oficiales. También fue borrada de la conciencia colectiva, porque incomodaba. Porque hablaba del juicio, de la justicia, de un Dios que no se deja manipular. Pero esas verdades han vuelto. Y cuando una verdad vuelve, es porque ya no se puede ignorar. Si llegaste hasta aquí, te felicito. No solo por ver el vídeo completo, sino por atreverte a entrar en un territorio poco explorado. Y ahora, probablemente, tú ya no ves la historia bíblica de la misma forma. Has descubierto que detrás de las narraciones tradicionales, existen versiones ocultas, líneas borradas, libros silenciados, y voces que intentaron advertirnos desde el principio. Enoc no fue un personaje menor. Fue un testigo clave. Un mensajero antes del diluvio, y quizás, también para los días que vivimos ahora. También has comprendido el valor de los textos apócrifos. Esos libros que fueron separados del canon oficial, pero que contienen revelaciones asombrosas, relatos poderosos, y mensajes profundamente conectados con la verdad bíblica. No se trata de reemplazar la Biblia. Se trata de complementarla con las voces que una vez hablaron, y que ahora vuelven a hablar. Y finalmente, la mayor recompensa de todas, un llamado personal. Porque si Enoc pudo caminar con Dios en medio de la corrupción, tú también puedes. No necesitas ser perfecto, ni famoso, ni sabio a los ojos del mundo. Solo necesitas una decisión diaria, caminar, paso a paso, con el Dios que aún busca corazones fieles. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser luz en medio del caos. Como Enoc, puedes vivir de forma tan íntegra, tan alineada al propósito eterno, que incluso tu vida se vuelva una profecía. Porque la historia de Enoc no termina en su desaparición. Termina cuando alguien como tú decide continuar su legado. Si esta historia te tocó el corazón, si despertó en ti más preguntas, más curiosidad, no te detengas aquí. El viaje apenas comienza. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora. En él, seguiremos explorando los secretos olvidados de la Biblia, los libros que fueron silenciados, las verdades que el tiempo no pudo borrar. Historias como la de Enoc, y muchas otras que, te aseguro, te cambiarán para siempre. Porque el conocimiento es poder. Pero solo cuando se acompaña de obediencia, de fe y de propósito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, camina con Dios. Como lo hizo Enoc.